Una pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos que estás ahí. En tu casa. En las aulas. Con los y las docentes. Nuevas formas de conocer. Otros modos de aprender. Seguimos educando. Hoy con Carla, profe de Historia, y Ale, profe de Geografía, nos preguntamos, ¿qué somos? ¿Una nación? ¿Un pueblo? ¿Un estado? El Estado es una organización política que rige a una sociedad y que está como dividida en diferentes oficinas o ministerios y cada uno como que se encarga de diferentes partes de la sociedad, digamos, la economía, el transporte y así. Es, según tengo entendido, un grupo de personas que comparte una organización política en común. El Estado es una unidad sociopolítica que tiene un territorio, una población y leyes que la administran y la rigen. También tiene un poder soberano que es para gobernar y... Los pueblos son grupos de personas que habitan un territorio en común. Es una comunidad de personas, una organización de personas que pueden compartir características territoriales, religiosas, culturales, étnicas. Los pueblos son un conjunto de personas que viven en una población, país o región determinada. La nación es un grupo de personas que comparten costumbres entre sí, como una historia, un lenguaje, un territorio, también la etnia. Es un conjunto de personas que comparten el mismo origen étnico, características culturales, religiosas y también de territorio, digamos. Y una nación, a mi parecer, va más por lo cultural. Son personas que por ahí se identifican con ciertos elementos en particular, generalmente hablan el mismo idioma y comparten una cultura. ¿Al pueblo argentino o a la nación argentina? O al Estado argentino. Claro, importante detenernos en este punto, porque no es todo lo mismo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de un pueblo? ¿Un estado o una nación? ¿Los une una geografía, una etnia, una historia? Cuando analizamos problemáticas de política, economía, sociedades y cultura, aparecen términos que a simple vista parecen sinónimos, siendo algunos de ellos pueblo y nación. Sin embargo, tanto el pueblo como la nación son términos que responden a realidades sociales distintas, aunque en el transcurso de la historia contemporánea ambos conceptos han estado estrechamente asociados. ¿Qué significa cada término entonces? Hoy hablamos de diversidad cultural como un punto a favor de la sociedad. Está reconocida como un valor, pero para hablar de diferencias entre Estado, nación y pueblo hay que saber que no siempre fue así. A fines del siglo XIX los estados estaban pensados como estados-nación, bajo la idea de que el pueblo de estos estados-nación estaba conformado por un único grupo cultural o étnico.
y que si no era así, había que construir esa homogeneidad. Y con esta premisa, durante gran parte del siglo XX, se cometieron algunas de las más grandes atrocidades en la historia de la humanidad. En la actualidad se asume que los pueblos se componen de múltiples naciones. El caso más paradigmático quizás sea el de Bolivia, un estado que luego de su reforma constitucional de 2009 pasó a denominarse Estado plurinacional. Pero, ¿qué son las naciones? ¿Qué características define a un grupo humano como nación? ¿Todas las naciones se han organizado en estados? Cuando hablamos de la nación, nos situamos en el plano de los ciudadanos y ciudadanas o del pueblo. Y entonces, ¿qué es el pueblo? Podemos pensar al pueblo como un conjunto de individuos unidos por unos rasgos y sentimientos comunes, aunque también al conjunto de personas de un lugar, región o país. Desde un punto de vista político y en una forma más bien coloquial, se entiende por pueblo a las personas que forman parte del Estado, sin ningún tipo de distinciones de etnia, género, religión, nivel económico o social. Pero la palabra pueblo también puede utilizarse con un sentido étnico o cultural para referirse a las distintas etnias o culturas que forman parte del tejido social de una nación. El pueblo indígena, el pueblo latinoamericano, el pueblo afroamericano. Es decir, dentro de un mismo pueblo pueden a su vez convivir varios pueblos. El historiador Eric Hobsbawm teoriza sobre el concepto de nación y sobre el origen actual de su significado. Toma a Castilla como uno de los primeros reinos europeos a los que se puede catalogar de nación-estado. A partir de este dato, analiza el diccionario de la Real Academia Española y observa que, antes de 1884, la palabra nación significaba solo el agregado de habitantes de una provincia, un país o un reino. Es decir, una definición muy afín a la explicación de pueblo. A partir de 1884, nación pasó a significar el conjunto de habitantes de un país regido por un mismo gobierno. Es decir, el significado de la nación se deslizó a un plano más claramente político. Podemos hablar hoy entonces de nación política y de nación cultural. El concepto de nación política ha estado en la base de los procesos de legitimación de los sistemas democráticos y el concepto de nación cultural constituye un elemento central de los nacionalismos étnicos. Es increíble cómo tenemos incorporados conceptos que creemos claros, pero cuando nos ponemos a pensar, aparecen las diferencias, las dudas. Creí que el concepto de nación lo tenía. Si buscas una definición común de nación, tenés que pensar un grupo que se vincula en razón de su historia, valores y rasgos culturales comunes. Y que además es capaz de tener, digamos, un poder político propio que abarca un poco de historia común. Generaciones pasadas, presentes y, si querés, futuras. Pensemos en otras definiciones de nación. Por ejemplo, cuando la escuchamos en plural, naciones. Ahí como que hace referencia a grupos que se diferencian entre sí, pero por sus propias costumbres, el uso, la lengua. Así es. No se trata de que un grupo se identifique por una o dos de esas características. Se trata de que en el mismo grupo se ha verificado una mezcla de todas ellas hasta constituir un carácter propio. Y a su vez suma características que los hace singulares. Más que nación, podríamos hablar de comunidad nacional. Sí, Andrés, pero sigue siendo un concepto impreciso, porque no todos los grupos de carácter propio o singular se considera a sí mismo una nación o es considerado por otros como nación. ¿Cómo sería eso? En esta definición, el sentido de pertenencia juega un rol fundamental. Es una cualidad que no queda definida específicamente por rasgos exteriores, por una lengua, por un territorio, ni siquiera por una religión. Lo realmente decisivo es que uno sienta su pertenencia. Es cierto que esa subjetividad está sustentada sobre la base de determinados rasgos que sí son objetivos. ¿Y eso qué significa? Esto significa que en el sentido objetivo de nación no se puede prescindir de un determinado componente subjetivo. Y todavía hay más. ¿Más definiciones de nación? Sí, una acepción más vinculada a la voluntad de un grupo de constituir un Estado, de llegar a serlo o de seguir siendo un Estado. Eso los convierte en una nación en el sentido subjetivo, una comunidad de destino,
un pasado y una historia común, y como consecuencia nace el vínculo con los otros. A ver si entiendo. La voluntad de un destino común de uno o varios grupos nacionales es lo que constituye el propio Estado. Y ya no querer pertenecer a ese Estado termina por destruirlo. Entonces tenemos un significado de nación como comunidad nacional y otro como comunidad destino. Así es, pero la relación entre ambos conceptos es complicada. Y además nos falta una definición más de nación, la jurídica. A ver. La acepción jurídica de nación es casi un sinónimo de población del Estado. Es decir, el que tiene la nacionalidad jurídica de un Estado pertenece jurídicamente al grupo de personas de ese Estado. Nación significa aquí comunidad jurídica. Entonces, políticamente, Estado y nación se usan muchas veces como sinónimos, pero no siempre lo son. Porque hay naciones que no llegaron a organizarse como Estado, como el caso de los kurdos, o naciones divididas o repartidas en más de un Estado, como el caso de los pueblos árabes, o Estados que abarcan más de una nacionalidad, como los casos de la Federación Rusa, Canadá y España. O los plurinacionales, como Bolivia. Por eso, al término multiculturalidad, deberíamos pensarlo como el que define a las sociedades plurales en el sentido de estar constituidas por una diversidad étnica y cultural. Y algunos hasta diferencian multicultural de pluricultural. ¿Cómo sería esa diferencia? Multicultural es de uso común sobre todo en los países europeos y norteamericanos, mientras que el segundo, pluricultural, reflejaría más la particularidad de los países sudamericanos, donde el mestizaje jugó un papel muy importante en la constitución de las sociedades. Siento que es complicado porque tiene que haber como un sentimiento de pertenencia, digamos, hacia un Estado. Unas personas como que tendrían que tener como la necesidad de organizarse en un Estado para que alguien tiene que delegar eso, digamos. Entonces tendría que haber un sentimiento de pertenencia como para que quieran formar un Estado, digamos. Sí, por ejemplo, los gitanos son una nación que no está concentrado en una sola región, sino que está disperso en varias partes del mundo. Una nación sin Estado siento que sí es posible porque, puede haber sentimiento de pertenencia, pueden compartir características, pero pueden no haber llegado a conformarse como un Estado y pueden todavía no haber sido reconocidos por los otros países, entonces es algo que capaz no depende 100% de ellos, digamos. Sí. Por ejemplo, Bolivia. Hay muchas naciones dentro de Bolivia. Sí, creo, es totalmente posible y existió también. Por ejemplo, la nación kurda, que está repartida en diferentes países alrededor de Asia, es una nación, pero que todavía no está conformada en un Estado, digamos. Ale, me interesa saber más sobre los estados plurinacionales. Bueno, en Sudamérica hay dos claros ejemplos. Estos son Bolivia, Estado plurinacional de Bolivia, y Ecuador. Buenísimo, contame más. Lo primero que tenemos que decir es que los dos países hicieron cambios constitucionales para reflejar esa pluralidad de naciones. No es que el cambio se dio a partir del nombre. Es un reflejo de lo que sucede en ambos países. Son países, y en este caso estados, compuestos por diversas naciones. Ecuador, en su nueva constitución de 2008, se declara como un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. Muy claro. La idea es concisa y clara: dar autodeterminación a los pueblos y hacerlos partícipes de las decisiones del Estado. Y reconocer las singularidades, las lenguas propias y las tradiciones.
¿Y qué sucede en Bolivia? Y en Bolivia la discusión empezó a darse mucho antes, durante la década de 1980. Bolivia es precursor en este reconocimiento de pluralidad. Algo que en otros estados costó y sigue costando mucho. Sí, y tuvo mucho que ver, en el caso boliviano, una serie de propuestas surgidas desde organizaciones indígenas y populares. Un proyecto que chocó contra el neoliberalismo del momento, en los 90, pero que ya instaló el tema y lo hizo resurgir con más fuerza en los 2000. ¿Y cómo lo logró? Como resultado de acciones de protesta y de acciones conocidas como Guerra del Agua de 2000 y las Guerras del Gas de 2003 y 2005, cuando se inauguró una nueva etapa de cuestionamiento al neoliberalismo. Si mal no recuerdo, esa oposición tuvo como desenlace la aparición con más fuerza de las voces locales y la llegada al poder de Evo Morales, el primer presidente indígena en la historia boliviana. Recordás bien, en 2006 la Asamblea Constituyente Boliviana aprobó el carácter plurinacional del Estado y el país pasó entonces a denominarse Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces, para resumir, la gran diferencia entre los estados plurinacionales como el de Bolivia y Ecuador con los demás de América Latina es que el resto se basa en un modelo de Estado-nación de la época de las luchas por la independencia del siglo XIX. Un modelo que igualaba culturalmente a toda la comunidad. Así es, y el cambio se nota porque el Estado plurinacional boliviano tiene dos pilares: democracia intercultural y autonomías indígena campesinas, que se constituyen como espacios territoriales donde es posible generar instituciones que se adaptan a la diversidad de la sociedad boliviana y que a su vez exigen que el Estado se ajuste a la pluralidad y experiencias históricas de su gente. Después de confrontar o enfrentar la refundación de Bolivia, una refundación mediante la Asamblea Constituyente, es decir, pasar de un Estado colonial, mendigo, a un Estado plurinacional digno, ha costado bastante. Sin embargo, gracias a la conciencia del pueblo boliviano, triunfamos, ganamos, derrotamos al referéndum, derrotamos al golpe de Estado, por tanto derrotamos a los neoliberales, a los opositores, que es su derecho, pero tienen una mentalidad de procapitalista, proimperialista, pro-neocolonialista. Nación, pueblo, diversidad. Acá en Argentina, ¿cómo conviven? Lo que podríamos llamar la consolidación del Estado Nacional tomó tiempo y sigue en plena transformación. Hay una idea de nación que aparece a partir de 1810 con la Revolución de Mayo, que se acentúa con la sanción de la Constitución Nacional en 1853 y se consolida hacia finales del siglo XIX. Pero la verdad es que el intento de mantener la misma extensión territorial del Virreinato del Río de la Plata generó muchos enfrentamientos. Me imagino, época de unitarios y federales, luchas con los pueblos originarios a los que se los desplazó. Era un momento de formación de una nación claramente multicultural, pero en el que se quería imponer una forma más que encontrar una común a todas. Sin embargo, algo se estaba formando. El historiador Alberto Tasso reconoce de esa época las principales raíces o vertientes culturales de la Argentina. Los pueblos originarios, la conquista española y portuguesa del periodo colonial que trajo a africanos esclavizados y la inmigración europea y oriental del periodo independiente. Pero hay un proceso de, digamos, homogeneización cultural de la población que habitaba el territorio del país. En ese momento de construcción de nación se produjo una especie de terror étnico, pánico a la diversidad. Hubo una vigilancia cultural muy fuerte que pasó por mecanismos institucionales y oficiales, desde la escuela hasta con medidas como la prohibición de las lenguas indígenas, donde todavía se hablaban. La burla por un acento distinto, diferente, diverso, era algo muy arraigado. A diferencia de otros países donde la idea de nación se armó a partir del mestizaje o la diversidad, en Argentina la nación se constituyó como la gran antagonista de las minorías. La antropóloga Rita Segato define al Estado argentino y sus agencias en ese momento como una verdadera máquina de aplanar diferencias de extrema e insuperable eficacia. Ale,
¿Podríamos decir que el aumento de la violencia contra los pueblos indígenas llegaría a su punto máximo con las campañas de la conquista del desierto en 1879 y 1885? El saldo de esas campañas de expansión y exterminio fue tremendo, ¿no? Sí, Andrés, entre operaciones militares y campañas de colonización murieron de forma violenta 20.000 indígenas. Para esta época, fines del siglo XIX, prácticamente ya no quedaron pueblos indígenas libres, salvo algunas regiones del Chaco y del litoral que todavía no habían sido conquistadas, pero sí rodeadas. Recién, a mediados del siglo XX, se logrará un control estatal total en los territorios habitados por los pueblos indígenas. Todo en pos de la civilización. Era una época en la que la modernización implicaba la salida de un supuesto estado de barbarie. Entonces, estaban justificados los eventuales sufrimientos que podían padecer los salvajes. Luego de esta conquista, la colonización operó como un proceso de modernización o civilización del otro. Comienza la colonización en todos los ámbitos de la vida cotidiana de las comunidades indígenas para adaptarlas e integrarlas a la vida nacional. Sin embargo, el ejercicio de la violencia no fue abandonado totalmente. Siempre estuvo ahí a mano. Sobreexplotación, esclavitud. En la sociedad argentina de principios del siglo XXI ha comenzado a emerger la conciencia de formar parte de un país más diverso en muchos sentidos. El surgimiento de organizaciones campesinas e indígenas frente a la expansión del agronegocio y el despojo territorial aportaron a la visibilización de estos sectores y de territorios que antes no estaban en las cartografías reconocidas de lo argentino. Hoy la concepción del Estado argentino empieza a ser otra. Por ejemplo, un decreto de 2010 estableció el 12 de octubre como Día del Respeto a la Diversidad Cultural en Argentina. Es decir, ya no más el Día de la Raza, para no seguir recordando la fecha como el inicio de un genocidio indígena. El proyecto no solo incluyó cambiar la denominación, sino que se convirtió también esa fecha, el 12 de octubre, en un día de reflexión histórica y diálogo intercultural. Así quedó atrás la única valoración sobre la cultura europea para conmemorar la enorme diversidad de culturas, entre ellas la de los pueblos originarios y afrodescendientes que siguen aportando y construyendo parte de la identidad nacional. En Argentina existen al menos 35 pueblos indígenas, cada uno con su propia identidad cultural, historia y presente, cada uno con su propio proceso de autorreconocimiento y lucha por sus derechos. Los datos del censo de 2010, el último realizado, indican que en el país hay 1 millón de personas que se reconocen como indígenas, es decir, el 2,38% del total de población, que viven en 1.590 comunidades asentadas en todo el país. Los grupos humanos se caracterizan por una diversidad cultural que varía marcadamente de región a región. Cuando la Primera Guerra Mundial llevó a miles de hombres al campo de batalla, la idea de la nacionalidad parecía haber superado a cualquier otro criterio de identidad. No quedaba más posibilidad que reconocerse como español, francés, alemán o de cualquiera de las demás nacionalidades que pueblan los atlas con coloridas banderas. Es así que los estados nacionales se concentraron en divulgar la idea de homogeneidad interna. Miles de personas con características culturales y herencias ancestrales que no encajaban con esos proyectos fueron silenciadas, desterradas de la historia, de las estadísticas, de los relatos patrios y de las políticas públicas. Algunos grupos poderosos conformaron estados en los cuales se adueñaron de todo lo nacional. Impusieron su lengua, sus creencias, valores y tradiciones. Otros grupos fueron absorbidos por estados que los redujeron al papel de minorías y condenaron sus rasgos más propios, su espíritu. En pleno siglo XXI, la categoría de Estado-Nación es hoy más cuestionada que nunca. El criterio de la nacionalidad no fue finalmente tan exitoso y aún hoy hay grupos humanos que se organizan buscando el camino hacia un posible Estado propio.
El caso de Bolivia y su Estado plurinacional viene por su parte a confirmar a su vez que esa homogeneidad que los Estados nacionales alguna vez recalcaron era nada más que una fachada, una imagen idealizada, muy lejana a la realidad. Y nuestro país, con sus más de 36 naciones, pueblos e identidades indígenas, afrodescendientes y migrantes, es también una prueba contundente de cuán viva está la diversidad y cuán valiosa es. Incluso cuando los manuales, los actos escolares, los bustos en las plazas, los nombres de las calles y parques o las imágenes en los billetes durante mucho tiempo lo hayan negado, la diversidad es una característica central de la población de nuestro país y vive en cada uno de nosotros y nosotras.